En este video vamos a hacer un ejercicio más sobre los momentos de inercia de figuras compuestas utilizando el teorema de los ejes paralelos. Este ejemplo viene en el libro de Ingeniería Mecánica Estática de Hibbeler, 12ª edición. Entonces, recordando lo que ya habíamos comentado, los pasos, dijimos que lo primero que vamos a hacer es indicar el eje de referencia de la figura compuesta, que el ejercicio ya no los indica, solamente los voy a remarcar. Este es el eje X y hacia arriba tenemos el eje Y. Este es el eje Y. Entonces vamos a sacar las coordenadas, o los momentos de inercia, perdón, respecto a este sistema. Y aquí tenemos los momentos de inercia del rectángulo respecto a los ejes X y Y respecto al centroide. Entonces vamos a calcular primero los momentos de inercia del rectángulo que está en medio. Aquí lo vamos a hacer. Y vemos que el rectángulo pues no está acomodado como se ve aquí, sino que el sistema coordenado de la figura compuesta coincide con el centroide. Entonces vamos a calcular los momentos de inercia de este rectángulo respecto a su centroide y no vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos porque pasa por aquí. Es el mismo, o sea, el sistema de referencia que vamos a utilizar para el rectángulo que está aquí es el mismo que el de la figura compuesta. Entonces calculamos. Entonces vamos a calcular el IX que vamos a calcular. Vamos a utilizar la fórmula respecto al centroide, pero no le vamos a poner I'X, porque no lo vamos a trasladar. Es Ix respecto al sistema de referencia que tiene la figura compuesta. Y la fórmula, dijimos, es base por la altura al cubo sobre 12. Base por la altura al cubo entre 12. Y sustituimos. Aquí lo que nosotros vamos a considerar como la base es lo que está a lo largo del eje X, o sea que vendrían siendo 50. Y la altura son 300. Y esto nos va a dar igual, 50 por 300 al cubo entre 12 son 112 millones 500 mil. Unidades dijimos que son milímetros a la cuarta potencia. Y calculamos Y. En el caso de Y tenemos base al cubo por altura. Pues aquí ponemos Y, altura por la base al cubo. Y sustituimos los valores. La altura son 300. La base son 50. $300 por 50 al cubo entre 12 son 3.125.000. Mismas unidades, milímetros a la cuarta potencia. Entonces, esto que calculamos es del rectángulo. Vamos a ponerle rectángulo 1. Este es el rectángulo 1, a este le vamos a poner rectángulo 2 y a este rectángulo 3. Le vamos a poner, aquí le voy a poner 1.
A este le vamos a poner 2. Y a este de abajo le vamos a poner, que es el rectángulo 3 para identificarlos. Entonces, aquí con el primer rectángulo ya calculamos lo que necesitábamos. Lo voy a poner en color negrita porque ahorita lo vamos a ocupar para calcular el momento de inercia de la figura total. Vamos ahora a calcular lo del rectángulo 2. Para eso voy a poner un sistema de referencia en su centroide, que su centroide va a estar más o menos aquí, en la mitad de la altura y la mitad de la base. Vamos a poner amarillo este punto. Y ahí voy a dibujar un sistema de referencia temporal, un eje X aquí. Este eje X, vamos a poner verde también, pero a este eje X le vamos a llamar eje X prima. Para recordarnos que solamente es el eje X del centroide de esta figura 2. Y el eje Y prima coincide con el eje Y de referencia de la figura compuesta. Entonces aquí solamente vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos respecto al eje X, ya que los ejes Y de la figura compuesta y de mi figura coinciden. Entonces calculamos y vamos a utilizar las mismas fórmulas que son respecto al centroide. Este rectángulo tiene una base de 200 milímetros y una altura de 50. Entonces aquí sustituimos base 200, altura 50. Y calculamos 200 por 50 al cubo sobre 12, nos da un valor de 2.083.333.33. Pero este es I'X. Y vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Para calcular Ix, I'X ya lo tenemos, nos falta el área. Vamos a calcular el área de este rectángulo. Este rectángulo, para calcular el área, pues sabemos que es base por altura, 200 por 50. Entonces aquí vamos a poner que es igual a 200 por 50 milímetros. Multiplicamos 200 por 50, son 10.000. Y aquí las unidades son milímetros cuadrados. Y nos falta esta distancia. Esa distancia, recordemos que ya hemos dicho anteriormente, que es la distancia entre los ejes paralelos, que en este caso son los dos ejes X. Nosotros ocupamos determinar la distancia que hay entre este eje X y este otro. Si vemos aquí, de aquí a aquí es la mitad de 300. De aquí hasta aquí son 150. Y de aquí a aquí también es la mitad. El ancho es de 50, la mitad son 25. Quiere decir que esta distancia que está aquí va a ser 150 más 25. Lo voy a poner aquí abajo. D, para este caso, son 150 milímetros más 25 milímetros. Lo que nos da como resultado 175 milímetros que vamos a sustituir aquí. Entonces ahora sí, sustituimos I'X, sustituimos el área que son 10.000 por la distancia que son 175 milímetros. Y calculamos 2.083.333.33 más 10.000 por 175 al cuadrado, lo que nos da 308.333.333.33. Y las unidades
milímetros a la cuarta potencia. Ahora vamos a calcular Y. Y también va a ser respecto al centroide. Y nos dice que es la base al cubo por la altura. La base, dijimos, son 200, la altura 50. La altura 50 y la base 200. Calculamos 50 por 200 al cubo entre 12. Esto nos da 33.333.333.33 milímetros a la cuarta potencia. Y ese sería Y. Recordemos que no vamos a usar el teorema de los ejes paralelos porque el eje Y de esta figura, de este rectángulo, coincide con el eje Y de la figura compuesta. Ahora, tenemos que calcular los momentos de inercia del tercer rectángulo, pero si nosotros observamos, el rectángulo 2 y el rectángulo 3 son iguales y la distancia que hay entre estos dos va a ser la misma distancia que vamos a tener acá abajo. Significa que los momentos de inercia que tengo aquí son del rectángulo 2 y del rectángulo 3 porque son exactamente iguales y posicionados exactamente a la misma distancia. Si lo vuelvo a calcular, los valores me van a salir iguales. Entonces, no es necesario que lo volvamos a calcular si nosotros tenemos figuras iguales posicionados a la misma distancia, aunque esté por debajo de la figura. Recordemos que la distancia entre los ejes paralelos es al cuadrado y así si nosotros consideráramos la posición, igual nos quedaría como positiva. Entonces aquí vamos a poner de la figura compuesta. Figura compuesta. Entonces, como en los demás, vamos a sumar los momentos de inercia de cada una de las figuras que ya calculamos. Tenemos tres rectángulos, sumamos el del 1 más el del 2 más el del 3, que dijimos que eran iguales. Vamos a ponerle más chico, 16. Y lo mismo con el momento de inercia en el eje Y. Vamos a poner Y. Y sumamos, en esta figura nosotros no tenemos huecos, por lo tanto todos los momentos de inercia que vamos a sumar son positivos. Ahí está. Entonces ahora sí vamos a sacar la suma de estos valores para tener los momentos de inercia de la figura compuesta. En X nos da 729.166.666.66 milímetros a la cuarta potencia. Vamos a ver en Y. Y en Y tenemos 69.791.666.66 milímetros a la cuarta. Y estos valores son los momentos de inercia de la figura compuesta, esta que tenemos aquí, respecto a este eje X y a este eje Y.